Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días y mucha atención porque la alcaldesa de Bogotá acaba de anunciar las primeras medidas para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Diana Giraldo nos tiene los detalles del anuncio. Diana, buenos días. Luisa y televidentes, tengan todos muy buenos días y mucha atención porque la alcaldesa Claudia López acaba de anunciar las medidas que se implementarán para la noche de fin de año en Bogotá. Lo primero y más importante es que se decreta la ley seca total en la ciudad a partir de la medianoche del 30 y hasta la medianoche del 1 de enero. Esto significa que ni siquiera se permitirá la venta a domicilio de las bebidas alcohólicas. Además, se mantiene el pico y placa, se mantiene el pico y cédula, estarán prohibidas las fiestas en la calle y no habrá toque de queda en Bogotá. Escuchemos lo que acaba de decir Claudia López. No hay fiestas públicas, no hay consumo de licor autorizado. Vamos a tener ley seca total el 31 de diciembre y el 1 de diciembre. El 1 de enero, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Esos 2 días habrá ley seca total en la ciudad de Bogotá. Está prohibido el consumo, el expendio en sitios públicos, también estará prohibido los domicilios de licor, esos 2 días, completamente. Pese al alto número de contagios en Bogotá y a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, la alcaldesa descartó que haya un riesgo de colapso hospitalario en la capital del país. Invitó a los ciudadanos a que hagan un aislamiento preventivo si se quieren reunir con sus familiares en los próximos días y, por supuesto, si tiene síntomas, quedarse en casa e implementar el detecto, aíslo y reporto. Además, importante tener en cuenta que no habrá ciclovía el 1 de enero. Información que registramos a esta hora de la mañana desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias por su información. A continuación, veamos los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Salario mínimo quedó en 908.526 pesos y subsidio de transporte en 106.454 pesos. Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. Sindicatos rechazan aumento del salario mínimo y dicen que no es suficiente. ¿Para qué alcanza el salario mínimo? Bajan contagios y fallecidos COVID. En Bogotá, camas UCI siguen con ocupación del 72%. Médicos en Cartagena piden declarar alerta máxima. Santander con toque de queda para el 31 de diciembre desde las 9 de la noche. Intolerancia. Así es la historia del conductor del SITP que murió arrollado. Capturan a 22 policías por microtráfico en Medellín. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El presidente Iván Duque anunció vía decreto el aumento del 3,5% del salario mínimo para el 2021. Wilson Moreno, muy buenos días. ¿En cuánto quedó entonces el salario? Luisa, buenos días para usted y para todos los colombianos en el país. Pues mucha especulación respecto a lo que sería el aumento del salario mínimo para el 2021. Algunos especulaban en que podría ser un poco más del 3,5%, incluso se habló hasta el 4,2%. Sin embargo, el salario mínimo para todos los colombianos a partir del 1 de enero de 2021 quedó en 908.526 pesos. 908.526 pesos. Un subsidio de transporte de 106.454 pesos para un total a partir del 1 de enero de 2021 de 1.014.980 pesos. Después de esta decisión del aumento del salario mínimo, muchas reacciones de parte de los sindicatos, de la empresa privada y del propio presidente Iván Duque, quien a través de su cuenta en Twitter dijo lo siguiente: este incremento del 3,5% del salario mínimo y el auxilio de transporte para el 2021 es más del doble de la inflación para el cierre de 2020. Es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos. Muchas reacciones sobre este tema los tendremos después de las 12 del día en Noticentro 1 CMI. Así es, Wilson, muchas gracias. Y mientras tanto, los sindicatos y las centrales obreras rechazaron el aumento del 3,5% y lo consideran insuficiente. Estiluenga nos tiene el reporte. Stig, buenos días.
Luisa y televidentes, muy buenos días. Los saludo a esta hora desde el centro de Bogotá. Y es que justamente el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, rechazó el aumento del salario mínimo que dio el presidente Iván Duque esta mañana para el 2021. Ellos proponían el 14%. Quiere decir que no están de acuerdo con este nuevo salario mínimo que regirá a partir del próximo año. Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. Las centrales obreras consideramos indignante, consideramos absolutamente salido de la realidad nacional, desconoce totalmente las necesidades de la reactivación de la economía, incrementando los ingresos de los colombianos. No introduce dinero en el bolsillo de los sectores menos favorecidos. Y es que justamente Noticentro 1 CMI habló con las personas que ganan el salario mínimo legal vigente. Ellos también rechazaron este aumento y dicen que no alcanza para sus gastos. El salario mínimo no alcanza para nada. En realidad no alcanza para nada porque uno tiene responsabilidades como el arriendo, los servicios, también la educación de sus hijos y comprarle las cosas a sus hijos, pero no alcanza para nada. No alcanza de ninguna manera, porque uno ya tiene que sacar para los pasajes de los buses, tiene que sacar para la comida, para los arriendos. Cambio para ellos sí no hay problema, ellos no tienen problema. No, el salario mínimo no alcanza, eso no es equitativo. A ellos sí se les suben 2 millones de pesos y para la clase bajita solamente 30.000, lo que alcanza para un todo rico. Eso me lo como yo en Todos Ricos, eso no sirve. No alcanza porque nosotros pagamos arriendos, servicios, alimentación, colegios de los niños, entonces no alcanza. ¿No les parece justo entonces el incremento del salario mínimo legal vigente? Y siendo las 11:07 de la mañana vamos a hablar de otra importante noticia porque la ocupación de las UCI a nivel nacional continúa siendo del 62,5%. En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud actualizó las cifras afirmando que 9.310 personas se contagiaron recientemente de COVID-19. La cifra general en el país ya es de 1.603.807 personas contagiadas. Y un panorama con el que nos encontramos es el que está a esta hora en el centro de Bogotá, en la calle 12 con carrera séptima, donde algunas personas han llegado hasta este punto donde hacen toma de muestras COVID-19 gratuitas. Largas filas se han presentado. Hablamos con estas personas y nos afirman que quieren hacerse la prueba COVID para estar seguros de que no tienen esta enfermedad, para pasar un 31 de diciembre seguro con sus familias, para poderse reunir con sus seres queridos e iniciar el año 2021 con esas personas allegadas. Largas filas en este punto. Recordemos que la Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto de algunos puntos para tomas COVID-19 totalmente gratuitas. Los resultados salen en 24 horas. Los puntos se publican diariamente en la página de la Secretaría de Salud, donde los colombianos pueden ir, los bogotanos pueden acercarse y hacer esta toma de prueba COVID-19, pero también han dicho los expertos en salud que hay que seguir con los cuidados, con la bioseguridad, para que las cifras no sigan aumentando. Del 3 al 26 de diciembre, los pacientes que requirieron de una unidad de cuidados intensivos aumentaron en un 49%. La situación es especialmente preocupante en norte de Santander, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Nariño. Por lo tanto, queremos hacer un llamado muy especial a las autoridades y a la comunidad, a que evitemos a toda costa las aglomeraciones, pospongamos viajes que no sean absolutamente necesarios, controlemos el aforo permitido, sobre todo en los sistemas de transporte masivo. Utilicemos el tapabocas de manera constante, cubriendo desde la nariz al mentón, incluidas las reuniones familiares. Y hay alerta en el departamento de Cundinamarca porque ya son más de 65.000 personas contagiadas de COVID-19. En las últimas horas el gobernador confirmó que la capacidad de las UCI superó el 60%. Girardot es el municipio más afectado. Un llamado especial a todos los habitantes de Girardot y a quienes visiten esa maravillosa ciudad. En este momento estamos llegando al 100% de ocupación de las camas de UCI ahí en el municipio. Cundinamarca registra una ocupación del 63%. Hay un parte de tranquilidad, pero no de confianza. Y por eso, en Girardot,
De la mano de la alcaldía tomamos medidas como restricción a la movilidad, mayor número de vigilancia de la policía en el transporte público para quienes lleguen a la ciudad, vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la plaza de mercado y en otros centros que aglomeran población. El desarrollo de estas 4 noticias a las 12 del mediodía, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y mientras tanto, en Bogotá, las camas UCI llevan 2 días consecutivos con una ocupación superior al 70%. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Luisa, televidentes, buenos días. Mire, lo que dicen las autoridades de salud y lo que se registran en las plataformas es que la ocupación en camas UCI en temas de COVID-19 está sobre un 72.6% y la ocupación total en Bogotá de camas UCI está sobre un 79.9%. Es un balance preocupante debido a que no se han tomado medidas restrictivas en cuanto a ese caso en específico. Sí se han tomado para las temporadas de decembrina, como lo fue el 24, ahorita para el 31, pero las medidas no son las que dicen en la circular del Gobierno Nacional que se deben tomar para este tipo de casos, que se deben tomar en las ciudades que tienen camas o la ocupación de camas UCI sobre un 70%. Es por eso que tanto el Gobierno Nacional como los expertos de la salud le solicitan a la Alcaldía Mayor de Bogotá que tome nuevas medidas. Una de esas podría ser las cuarentenas estrictas o las cuarentenas sectorizadas, pues las localidades más afectadas en la capital del país son Suba, Engativá, Kennedy y Bosa. También podemos observar en uno de los mapas que tiene la plataforma de salud de aquí de la capital, y es que en la mayoría de los hospitales, de los centros hospitalarios de Bogotá, la ocupación en camas UCI está sobre un 90%, es decir, está con un punto rojo. Y precisamente la saludo, entre otras noticias, aquí desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá, y esto se debe al caso que se registró ayer en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde 2 conductores tuvieron un conflicto y uno de ellos arrasó, uno de ellos atropelló al otro conductor debido a un caso de intolerancia y esto le causó la muerte. Lo que dicen las autoridades, y es preocupante, y es que uno de los conductores que también manejaba un bus provisional del SITP no contaba con licencia para conducir ese tipo de vehículos. Sí uno particular, pero no el del SITP, y por supuesto se van a realizar las investigaciones. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Un sujeto que momentos antes, en un acto de intolerancia, utilizando un vehículo de servicio público de transporte de personas, lo utiliza como instrumento para agredir a otra persona que también prestaba los servicios como conductor del sistema integral de transporte de personas, cegándole la vida, arrastrándola de una forma brusca a una cierta distancia y chocándola contra un elemento que se encontraba al lado de la vía donde fueron los hechos. En el momento lo que nos manifiesta es que no contaban con licencia para conducir y que este vehículo se encuentra en una investigación si tiene una actualidad legal o es ilegal. Mire, ICMI conoció de primera mano por parte de los familiares que van a interponer una denuncia, tanto para la persona que iba conduciendo y causó la muerte de este conductor, como para la empresa que le suministró el vehículo. Mientras tanto, la comandante de Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel Zulma Leguízamo, dentro de poco va a entregar detalles sobre este caso y los vamos a informar sobre las 12 del mediodía. Es la información hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. 22 policías de Medellín fueron judicializados por vínculos con bandas criminales dedicadas al microtráfico. Según la investigación, los uniformados recibían 25 millones de pesos. Yossi, muy buenos días. ¿Quiénes son los uniformados detenidos? Hola Luisa, buenos días. Eran entre subintendentes y también patrulleros adscritos a la estación de Belén en el suroccidente de Medellín. De acuerdo con esta investigación y la información que ha revelado la Fiscalía, esa suma que usted menciona de 25 millones de pesos sería mensual, recibiendo estos dineros ilícitos por parte de bandas criminales presuntamente por no revelar su accionar delictivo en esta zona. A esta hora, justamente 11:14 de la mañana, me acompaña el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana. General, buenos días. ¿Qué decir sobre este caso, esta judicialización de estos uniformados? Buenos días. Inicialmente informar que una investigación que hace la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación inicia hace 14 meses. Hace un mes se hace la operación donde se capturan 10 integrantes de una organización criminal, entre ellos su cabecilla alias Cortico, coordinadores e integrantes,
pero asimismo los funcionarios dentro de la investigación dan cuenta de que hay unos funcionarios de policía que vienen omitiendo sus funciones y permiten que estas personas realicen esa comercialización. El día de ayer la Fiscalía presenta a estos funcionarios y a las 10 personas más capturadas de la organización, donde 26 de estas personas les dan medida intramural. Se continúa con la investigación. La Policía Nacional participa activamente en esta investigación con el fin de acompañar a nuestra Dirección General en la política de transparencia institucional. Vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos confíen en su policía, que den cuenta que nosotros, la misma institución, estamos trabajando muy fuerte precisamente para mejorar el servicio de policía y que igualmente ellos tendrán que responder ante el juez de conocimiento del caso cuál fue su participación y su omisión principalmente en las funciones que le corresponden como miembros de la institución. El general Eliezer Camacho, comandante de Policía Metropolitana, hablando sobre este caso de los policías que ya fueron judicializados y también este rechazo y también apoyar en la parte de la institución en la transparencia de los uniformados y de la policía en Medellín. Y en otras noticias del departamento de Antioquia hay dolor y luto entre el personal médico por la muerte justamente de dos profesionales de la salud. Se tratan de dos médicos, Gustavo Alberto Rendón, quien se desempeñaba en el Hospital San Rafael del municipio de Andes, y también el ortopedista Raúl Esteban Gutiérrez. Ambos contrajeron el virus, el COVID-19, en sus funciones como médicos, y luego de muchos días de estar batallando y luchando por sus vidas, finalmente pues perdieron esta lucha contra el COVID-19. Hay dolor porque se suma también a la muerte de una enfermera en días pasados que acababa de dar a luz y que también murió por coronavirus. Más adelante, en minutos, tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Santander con toque de queda para el 31 de diciembre y médicos en Cartagena piden decretar alerta máxima. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Por el aumento de ocupación de UCI en Cartagena, el gremio de la salud pide decretar la alerta máxima. Tatiana, muy buenos días. ¿Qué responden las autoridades? Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues las autoridades han tomado algunas medidas, pero para el sector de la salud no son suficientes. La situación sigue complicándose en la capital de Bolívar en cuanto al aumento de contagios y las muertes. A esta hora vamos a saludar al presidente de la Mesa por la Salud, el doctor Rubén Sabogal. Muy buenos días y bueno, ¿cuál es esa situación que se está presentando? Muy buenos días, un cordial saludo para toda la audiencia. En estos momentos la ciudad de Cartagena está presentando unos números tosudos, ellos están hablando solos. Tenemos un incremento del 29% de toda la pandemia registrada en el país en casos positivos y un 15% de personas fallecidas durante el mes de diciembre. Esta realidad, sumado a la falta de insumos y medicamentos para atención adecuada en cuidados intensivos, además el agotamiento progresivo de la disponibilidad de camas en general, tanto de UCI, COVID como no COVID, están llevando a que la ciudad de Cartagena, en una forma inminente, podríamos entrar en colapso sanitario. Es el momento de crear, de generar propuestas innovadoras, no repetir los mismos errores de otros países, y es el momento de que aunemos esfuerzos, apoyamos la economía, apoyamos el sector productivo, pero creemos nosotros que es el momento de concertar todas las fuerzas para que podamos avanzar juntos. Si no, el precio que pagaremos en Colombia va a ser muy alto y la ciudad de Cartagena en esta segunda ola no va a ser ajena a ese precio que vamos a pagar. También han señalado una serie de medidas que han permitido que esto se complique tanto. Hemos señalado, por ejemplo, el incremento desmesurado de la pandemia en el mes de diciembre, el agotamiento de cuidados intensivos, la falta de rastreo, de pruebas de rastreo para los visitantes nacionales e internacionales. No tenemos control cerco epidemiológico en este momento. No tenemos posibilidad de hacer una evaluación certera
de qué está pasando con estas personas. Muchísimas gracias, doctor Sabogal. Y cambiando de tema, las autoridades decidieron cerrar la Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní, esto por las aglomeraciones y los desórdenes que se estaban presentando en los últimos días, por lo que la comunidad pidió esto a las autoridades. Este cierre será temporal, ha manifestado el secretario del Interior, que regirá esta medida para fin de año y principios del 2021. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y las autoridades de salud denuncian altos costos en medicamentos que hoy tienen cerrados algunos servicios de UCI en el Valle del Cauca. ¿Cuántas camas están sin funcionar por esta denuncia? Sebastián Bedoya, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo que dicen las autoridades de salud en el departamento del Valle del Cauca es que son aproximadamente unas 100 camas de unidades de cuidado intensivo que no están funcionando por la falta de medicamentos. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, le hizo un llamado a las autoridades y a los organismos de control para que supervisen los costos de estos medicamentos, debido a que se están presentando altos costos y que por supuesto deben ser asumidos por la administración departamental. En otras noticias, inicia el simulacro de la vacunación contra el COVID-19 aquí en la capital del Valle del Cauca. Este consiste inicialmente en capacitar a las personas que van a estar encargadas de aplicar el biológico. A esta hora nos acompaña Miyerlandi Torres, ella es la secretaria de Salud Distrital. Secretaria, bienvenida nuevamente a Noticentro 1 CMI. ¿En qué consiste todo este simulacro y preparación aquí en la ciudad? Bueno, nosotros lo que queremos es mostrarle a la ciudadanía que también tenemos una vida paralela y que nos tenemos que ir preparando para lo que viene, que es el tema de vacunación. Y esto requiere una logística para la cual tenemos que estar preparados. Los simulacros nos garantizan o de alguna manera nos muestran cuáles son las debilidades que tenemos, dónde podemos ajustar y cómo debemos trabajar para que la vacuna sea aplicada de una manera adecuada y de una manera oportuna. Entonces hoy estamos aquí mostrando una ruta, cuál sería la población, cómo llegar a esa población adulta mayor, los mayores de 80, los trabajadores de la salud, cómo se transportaría la vacuna una vez lleguen a los ultrarrefrigeradores, cómo se haría y cómo distribuirlo en diferentes instituciones. Secretaria, ¿qué decirle a las personas que no confían en la vacuna, que sienten temor, para que en el momento en que llegue este biológico a la ciudad, pues accedan a ese servicio? Cali es una de las ciudades con más alta rechazo ante una posible vacuna, un 57% según las cifras del DANE, lo que es infortunado para la ciudad, y por eso lo que debemos de hacer es seguir trabajando, mostrándole que la ciencia ha avanzado significativamente. Desde 1797 tenemos la primera vacuna a nivel mundial, que fue la vacuna de la viruela. Y nos demoramos 200 años para poder decir y que la Organización Mundial de la Salud erradicara definitivamente la enfermedad. A partir de ese inicio empezaron otras vacunas, la de la rabia, sarampión, difteria, tétanos, poliomielitis, que ha sido también una de las que se ha trabajado fuertemente por la discapacidad, y que nosotros hemos vacunado a nuestros hijos, a nuestros niños con estos biológicos con una seguridad de más del 99%. Este es el momento de volver a creer en estas vacunas, de tener la confianza de que es una de las herramientas más seguras para poder combatir esta pandemia. Mientras no hayan medicamentos y no hayan otras opciones, la vacuna es de las mejores opciones como estrategia de salud pública. Primero, para disminuir la mortalidad, y segundo, para evitar complicaciones y derivaciones a cuidados intensivos. Secretaria, muchísimas gracias. Las personas que van a capacitar deben inscribirse en la página web de la Secretaría de Salud Distrital. Son aproximadamente unos 7.500 trabajadores de la salud que accederían a estas capacitaciones. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en más noticias, falleció Freddy Ramos, el alcalde de Tenerife, Magdalena, por COVID-19. Ramiro Caña nos tiene el reporte. Ramiro, buenos días. Hola Luisa, saludo cordial desde Barranquilla. Hoy falleció el alcalde de Tenerife, un municipio en el departamento del Magdalena. Falleció aquí, en una clínica al norte de la capital del departamento de Atlántico. Tenía más o menos 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Freddy Ramos, comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, muy conocido por todo el colegaje acá en el departamento, que lo lamentan, y también
lamentan esta partida en Tenerife. Tenerife se destacó porque durante la primera parte de la pandemia fue un municipio cero COVID, debido a las acertadas medidas que en su momento tomó el alcalde Ramos. Lamentablemente, con la expansión de la misma, se contagió y terminó perdiendo la batalla contra este feroz enemigo. Todo el pueblo de Tenerife espera la llegada de su líder y en su momento se anunciarán cómo serán las honras fúnebres, pues teniendo en cuenta que hay pandemia. Y a propósito del tema de la UCI, la ocupación en este momento de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Barranquilla es de un 58%. La ciudad tiene 718 camas instaladas, de ellas 287 están disponibles. 73 pacientes de los 431 que ocupan una cama UCI son casos de coronavirus confirmados o sospechosos de la misma. Barranquilla destaca por un dato, es la ciudad de Colombia que más camas UCI por 10.000 habitantes tiene, cerca de 5.5. La ciudad en este momento registra 2.100 casos activos de coronavirus. Y una noticia también que tiene que ver con el tema de los derechos contra la mujer. Hemos estado muy pendientes en Noticentro 1 CMI del estado de salud de la jovencita herida por su pareja sentimental en el municipio de Malambo. Saludo a Emma Doris López Emas. Este año han sido muy atacadas las mujeres por sus parejas. Sí, es un año funesto para las mujeres en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, y es importante seguir insistiendo en que hay que revisar, examinar esta realidad para intervenirla, porque no podemos seguir dejando proyectos de vida porque son jóvenes, mujeres jóvenes y hombres que se están suicidando, y ese es un mecanismo que hay que revisar para intervenir de manera adecuada. Emma, justamente por esta proliferación de casos, el área metropolitana reporta 20 feminicidios, usted tiene un dato de 40. Van a hacer un plantón los colectivos que luchan por los derechos de la mujer hoy. ¿De qué se trata? Hoy, 29 de diciembre, vamos a hacer un plantón por razones lógicas, la violencia contra las mujeres, pero además una específicamente paridad ya. Buscar la inclusión social de las mujeres, porque en Barranquilla debió ser electa 2 mujeres alcaldesas en las localidades y solo fue elegida una. Hablamos de violencia física, psicológica, pero también de violencia política en este sentido. Y es dejar también al desnudo que simplemente no es un problema institucional, es un problema de todos y todas, actuar para lograr erradicar las violencias hacia las mujeres, las violencias directamente que afectan y que están enlutando en este departamento a muchos hogares. Ok, muy amable a Emma Doris. Luisa, televidentes, de momento esta es toda la información desde la capital de Atlántico. Más adelante, ampliación de estas noticias en Noticentro 1 CMI. Ricardo, muchas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Confinamiento, la palabra del año elegida por la Real Academia Española. Ya volvemos. La Real Academia Española eligió confinamiento como la palabra del año, elegida entre una lista de 12 candidatas como coronavirus, teletrabajo, pandemia y vacuna. Argentina comenzó hoy su campaña de vacunación con la Sputnik V, vacuna desarrollada por Rusia, y el Congreso de Argentina vota hoy la legalización del aborto. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Confinamiento fue elegida como la palabra del año 2020 para la Fundación del Español Urgente promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española. La palabra tiene 3 definiciones, una como acción-efecto de confinar, otra referida a su aplicación penitenciaria y la aplicable a la pandemia, incluida este año, aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Argentina comenzó este martes su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de la Sputnik V y se convirtió en el primer país en América en inocular a su población con el inmunizante desarrollado en Rusia. La campaña se inició de forma simultánea en todo el país y tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud en una primera etapa. Argentina es el 4º país latinoamericano que comienza la vacunación contra el COVID-19 después de México, Costa Rica y Chile, que aplican la vacuna del laboratorio Pfizer.
Con 275 votos a favor y 134 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó aumentar la cifra de los cheques individuales aprobados en el plan de estímulo de $900 mil millones. En concreto, se mostraron a favor de que el monto aumente de los $600 actuales a $2.000, algo a lo que se opusieron varios republicanos, pese a que el presidente saliente Donald Trump había exigido ese aumento. No obstante, la iniciativa tiene pocos chances de éxito en el Senado, donde numerosos miembros de la mayoría republicana se han pronunciado en contra de ella. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, desmintió que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden, como el demócrata aseguró ayer, y afirmó que la información compartida hasta ahora supera la de gobiernos anteriores. El Departamento de Defensa ha hecho 164 entrevistas con más de 400 funcionarios y entregado más de 5.000 páginas de documentos, mucho más de lo que pidió inicialmente el equipo de transición de Biden, según afirmó en un comunicado Miller, quien actualmente ocupa la Secretaría de Defensa de manera interina desde el pasado 9 de noviembre. La igualdad de fuerza entre senadores a favor y en contra de convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación anticipa una sesión tensa y un final imprevisible para un histórico debate en Argentina. La discusión en la Cámara Alta comienza hoy a las 2 de la tarde y se prevé que termine el miércoles al amanecer en el país, que ya en 2018 rechazó una iniciativa similar para legalizar el aborto. Al ser 72 senadores, 36 de cada bando, un número par, puede haber un empate en la votación. En tal caso, Cristina Kirchner, presidente del Senado, entrará en acción y deberá pedir una nueva votación. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá con ley seca desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero. Salario mínimo quedó en 908.526 pesos y subsidio de transporte en 106.454 pesos. Las centrales obreras consideramos indignante. Sindicatos rechazan aumento del salario mínimo y dicen que no es suficiente. ¿Para qué alcanza el salario mínimo? Bajan contagios y fallecidos COVID. En Bogotá, camas UCI siguen con ocupación del 72%. Médicos en Cartagena piden declarar alerta máxima. Santander con toque de queda para el 31 de diciembre desde las 9 de la noche. Intolerancia. Así es la historia del conductor del SITP que murió arrollado. Capturan a 22 policías por microtráfico en Medellín. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. El 31 de diciembre y el 1 de enero, Bogotá tendrá ley seca, según lo anunció la alcaldesa Claudia López, medida que regirá con el pico y cédula para el ingreso a los comercios. Diana Giraldo nos tiene los detalles de esta medida. Diana. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Para el 31 de diciembre se mantendrán las mismas medidas del 24. La única modificación será en la ley seca, que no será parcial, sino total. Es decir, estará prohibida incluso la venta de licor a domicilio. Tenga en cuenta las medidas que regirán en Bogotá para fin de año. Habrá ley seca total a partir de la medianoche del 30 de diciembre hasta el 1 de enero a la medianoche. Quien esté en espacio público, en fiestas o consumiendo licor, no va a pasar el fin de año con su familia, sino que va a ser trasladado por protección y va a pasar retenido. De manera que yo le ruego a la gente que por favor, por bioseguridad, por su familia y también por cumplimiento de las medidas, evite tener que ser trasladado por la policía, pasar el año nuevo, no con su familia, no en su casa, no con tranquilidad, sino retenido por protección en un CTP. No habrá toque de queda en Bogotá, pero se mantendrá el pico y cédula. Además, estarán prohibidas las fiestas en las calles y el consumo de licor en el espacio público. Recuerde que la pólvora también estará restringida en la capital. Los adultos que se lesionan responden por sí mismos, pero los adultos que estaban a cargo de niños que terminan lesionados por pólvora van a tener consecuencias judiciales, tanto civiles como penales. Así lo estamos haciendo en cada uno de los casos en coordinación con el ICBF.
De manera que le rogamos a los papás, si ustedes ven que hay expendio de pólvora, por favor repórtelo al 123, que inmediatamente tanto policía como bomberos y Secretaría de Seguridad está viendo. Insisto, ha habido mucho menos uso de pólvora este año, se lo agradecemos profundamente a la ciudadanía, menos lesionados y más incautaciones gracias a la colaboración de la ciudadanía. La recomendación es celebrar estrictamente con el núcleo familiar. Si tiene síntomas, debe aislarse y reportar. No se autoriza fiesta pública en ningún lugar de la ciudad, en casa, desde temprano, muy zanahorio, sin licor, todos cuidándonos, todos manteniendo las medidas de bioseguridad que necesitamos para terminar este año tan difícil, tan desafiante. No habrá ciclovía el 1 de enero y se mantiene el pico y placa en Bogotá. Pese al incremento de contagios y a la ocupación en las camas de cuidados intensivos, que ya está al 72%, la alcaldesa Claudia López descartó que haya riesgo de colapso hospitalario en Bogotá. No obstante, insistió en que si usted tiene síntomas es mejor que se quede en casa, detecte los síntomas, se aísle y reporte a su EPS. Información que originamos en directo a esta hora de la tarde desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. En otras noticias, con un aumento del 3,5%, el salario mínimo quedó para el 2021 en 908.526 pesos y el auxilio de transporte se ubicó en 106.454 pesos. Tras varias especulaciones sobre el aumento del salario mínimo para 2021, finalmente el presidente Iván Duque por decreto lo aumentó en 3,5%, es decir, que desde el 1 de enero de 2021 cerca de 10 millones de colombianos ganarán 908.526 pesos de salario, 106.454 pesos de subsidio de transporte para un total de 1.014.980 pesos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, resaltó el aumento del salario mínimo y aseguró que es, en promedio, el más importante de los últimos años. Bueno, el presidente de la República siempre habló de que los trabajadores tenían que tener un ingreso superior a 1 millón de pesos. En el año 2021 lo tendrán. Para todos los efectos, el auxilio de transporte se considera un ingreso prestacional, o sea, para las cesantías, primas y otro tipo de prestaciones sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de más de 1 millón de pesos, es un ingreso real del trabajador. El presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter también resaltó su decisión de aumentar en 3,5% el salario mínimo y dijo: este incremento del 3,5% del salario mínimo y auxilio de transporte para el 2021 es más del doble de la inflación para el cierre del 2020, que se ubicará en 1,5%. Es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos. El incremento del salario mínimo se da en medio de la polémica por el aumento del salario para los servidores públicos, incluidos los congresistas, que para el inicio de 2021 quedarán ganando 34.417.000 pesos. Y ante el incremento del 3,5% del salario mínimo, los sindicatos y las centrales obreras consideran que el ajuste no es suficiente. Estiluenga nos tiene más detalles. Stick. Luisa, muy buenas tardes. Pues han rechazado este aumento del 3,5% los sindicatos y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, rechazó el incremento que hizo el presidente Iván Duque al salario mínimo para el año 2021. Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. Las centrales obreras consideramos indignante, consideramos absolutamente salido de la realidad nacional, desconoce totalmente las necesidades de la reactivación de la economía, incrementando los ingresos de los colombianos. Afirman las centrales obreras que es un salario irrisorio y miserable y que no habrá reactivación económica. El movimiento sindical, frente a esta decisión, frente a los anuncios de reforma laboral, de reforma pensional y de reforma tributaria, continuaremos movilizándonos durante todo el año 2021 y desde ya estamos anunciando que en el primer trimestre realizaremos una gran movilización. Los sindicatos advierten que a los trabajadores les otorgan un salario básico por debajo del 1 millón de pesos, mientras los congresistas reciben un incremento del 5,1%. Quienes también rechazaron el incremento fueron justamente los trabajadores que devengan el salario mínimo. Millones de colombianos dedicados a diferentes labores tienen como ingreso mensual el denominado salario mínimo.
Con el nuevo incremento, la cifra se ubica en 908.526 pesos, más un subsidio de transporte definido en 106.454 pesos. La pregunta que muchos se hacen es si realmente el salario mínimo alcanza para suplir las necesidades básicas. No alcanza para nada porque uno tiene responsabilidades como el arriendo, los servicios, también la educación de sus hijos. No alcanza de ninguna manera, porque uno ya tiene que sacar para los pasajes de los buses, tiene que sacar para la comida, para los arriendos. Si un colombiano promedio de clase media que se gana el mínimo destina el dinero para las cosas básicas, este sería su panorama mes a mes. Si de los 908.526 pesos destina 350.000 pesos para hacer un pequeño mercado que le alcance para los 30 días del mes, le quedarían 558.526 pesos, los cuales deberían ser destinados para el pago de arriendo, que puede ir desde los 400.000 pesos, lo que significa que le quedarían solo 158.526 pesos para el pago de servicios públicos. Esto hablando de una persona que viva en estrato 1, 2 o 3. Significa que no quedaría dinero para estudio, ni mucho menos para ahorrar, ni para vestuario. El salario mínimo no alcanza, eso no es equitativo. A ellos sí se les suben 2 millones de pesos y para la clase bajita solamente 30.000, lo que alcanza para un todo rico. Yo pago 600 de arriendo, más o menos 250 de servicios y la alimentación, los buses, el transporte, el colegio del niño pago 150. No alcanza. Hay que tener en cuenta que así como sube la remuneración mínima de cerca de 9 millones de colombianos que la devengan, desde enero de 2021 también subirán algunos costos que se expresan en salarios mínimos vigentes. 12:09 de la tarde y hablamos de otra importante noticia porque van en aumento los contagios y las muertes. En este momento más de 1.603.000 personas padecen de la enfermedad de COVID-19. Esta es la situación en el país por el coronavirus COVID-19. Bogotá ya completó a la fecha 455.240 contagios. El departamento de Antioquia tiene 256.597. Valle del Cauca llegó a los 134.166. Atlántico a los 92.020 contagios. La cifra más reciente del Ministerio de Salud para el país fue de 9.310 nuevos contagios. A la fecha en el país ya han contraído COVID-19 1.603.807 personas. Los casos activos actuales son 88.095. Los fallecidos más recientes fueron 203, de los cuales 180 son de días anteriores. En el país ya han perdido la vida al tener complicaciones de salud por el coronavirus 42.374 personas. Queremos hacer un llamado muy especial a las autoridades y a la comunidad, a que evitemos a toda costa las aglomeraciones, pospongamos viajes que no sean absolutamente necesarios, controlemos el aforo permitido sobre todo en los sistemas de transporte masivo. Este ha sido el comportamiento en la curva de contagios en los últimos 5 días. El 24 de diciembre eran 14.940 contagios, ayer 28 de diciembre 9.310. En este gráfico se observa el comportamiento en las muertes el 24 de diciembre cuando eran 280 y ayer 28 de diciembre 203. Los recuperados a la fecha son 1.469.041. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en Bogotá la ocupación de las camas UCI se sigue ubicando por encima del 70%. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuántas camas UCI quedan disponibles? Luisa, televidentes, pues menos de 400 camas UCI quedan disponibles en Bogotá. Lo que dicen las autoridades de salud o los expertos del sector salud es que deben tomarse nuevas medidas como cuarentenas sectorizadas. La temporada decembrina trajo a la capital del país un aumento en casos diarios de COVID-19 y llevó la ocupación total de camas UCI sobre el 79%. Entre tanto, el mismo sistema hospitalario designado a los pacientes portadores del virus está ocupado en su 72.6%. Bogotá cuenta con 1.680 camas de cuidados intensivos para atender pacientes COVID, de las cuales 1.220 están ocupadas. Las localidades con mayor afectación por el virus son Suba, con 61.651 casos, le sigue Kennedy con más de 57.000, Engativá tiene 47.724 contagios y Bosa 34.650. Como se puede observar en el mapa, los centros hospitalarios de la capital del país con puntos rojos superan una ocupación del 90% en cuanto a UCI, un balance preocupante debido
debido a que la mayoría de puntos corresponden a ese color. El gobierno nacional, a través de una circular, solicitó a las ciudades que superan el 70% de ocupación en unidades de cuidados intensivos tomar las siguientes medidas. Primero, prohibir la realización de cirugías no necesarias. Segundo, establecer medida de pico y cédula, control de horarios y espacio público. Tercero, control de reuniones públicas o privadas. Para el personal de la salud es importante tomar medidas drásticas de cara a un posible pico de la pandemia en la capital del país. Tengamos en cuenta que el 28% de los casos de COVID-19 del país los presenta Bogotá, que ya tenemos más de 9.500 fallecidos por esta grave enfermedad. A nuestras autoridades, en cabeza del Distrito Capital, adoptar todas las medidas necesarias, toques de queda. Si son necesarias las cuarentenas sectorizadas, hay que hacerlas. Y aunque la alcaldesa aseguró que las próximas semanas serían las más peligrosas en propagación del COVID-19, aclaró que las medidas determinadas para las festividades de fin de año son suficientes para disminuir la curva de contagio. Y en otras noticias, el conductor que murió arrollado por otro conductor del SITP, pues avanzan las investigaciones en este caso y dicen las autoridades que ese agresor no contaba con licencia para conducir este tipo de vehículos. Como Michael Hernández Suárez, fue identificado el conductor del SITP que murió tras ser arrollado por una persona al volante de otro bus del sistema en la localidad de Ciudad Bolívar, al parecer en un caso de intolerancia. Testigos afirman que los conductores tuvieron un altercado minutos antes del incidente debido a un roce entre vehículos. La víctima fatal se bajó del bus urbano y le habría reclamado al presunto agresor la falta de tránsito, a lo que él reaccionó arrollándolo. La buseta empezó a girar para acá y tal, hasta que se estrelló ahí quedó, la verdad no sabíamos qué. El de la buseta sí pensábamos que a él era el que estaban robando, pero él fue el que empezó a girar para allá y tal. Las autoridades anunciaron que la persona implicada fue capturada y se trataría de un joven de 18 años que no contaba con licencia para manejar ese tipo de transporte. Utilizando un vehículo de servicio público de transporte de personas, cegándole la vida, arrastrándola de una forma brusca a una cierta distancia y chocándola contra un elemento que se encontraba al lado de la vía donde fueron los hechos. La familia de Hernández le confirmó a CMI que interpondrán acciones legales contra el agresor y la empresa que le suministró el vehículo. Mire, y mientras el cuerpo de Michael Hernández es valorado por medicina legal, la persona capturada ya está en manos de la Fiscalía, quien adelanta las investigaciones correspondientes. Es la información hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Y cuando regresemos a Noticentro 1, CMI, la historia de 22 policías capturados por microtráfico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 22 policías de Medellín fueron judicializados por vínculos con bandas criminales dedicadas al microtráfico. Según la investigación, los uniformados recibían 25 millones de pesos mensuales. Yusi Chaparro tiene los detalles. Yusi. Luisa, buenas tardes. Esto es una investigación de varios meses por parte de la Fiscalía y también de la Policía, que rechazó estos actos de corrupción por parte de los uniformados y además adelantó el operativo de captura. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los 22 policías adscritos a la estación de Belén en el suroccidente de Medellín recibían dineros a integrantes de bandas criminales a cambio de permitirles cometer todo tipo de actos ilícitos. La Fiscalía reveló que muchos de ellos eran subintendentes y patrulleros que no estarían actuando contra las personas que harían parte de 13 redes delincuenciales y presuntamente les permitían la venta de drogas. A cambio, los cabecillas de estas organizaciones realizaban pagos mensuales de hasta 25 millones de pesos. Se evidencia que algunos funcionarios de la policía venían omitiendo sus funciones. Se informa lógicamente a las autoridades de la Fiscalía y se empieza a articular la judicialización de estos funcionarios. Entre otras pruebas, la Fiscalía indicó que los uniformados habrían ingresado sin orden judicial a viviendas en las que encontraron drogas y armas y se presume que exigieron diferentes sumas de dinero para devolver los elementos. Desafortunadamente hoy en día hay muchos muchachos que se meten a la policía como para poder tener forma de seguir delinquiendo más. Y no creo que sea únicamente acá, sino pues puede que sea en varias partes. A los 22 uniformados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión, tráfico de estupefacientes y porte de arma de fuego para defensa personal y uso privativo. 16 fueron enviados a la cárcel y los demás están en detención domiciliaria.
La policía justamente informó que se adelantan otras investigaciones y operativos para dar con otros presuntos policías que también puedan estar con estos nexos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y con drásticas medidas para la movilidad en Santander, las autoridades decidieron castigar la indisciplina social que tiene disparado el pico de contagios. Vuelve el pico y cédula y se amplía el toque de queda hasta el 8 de enero en el departamento. Confinamiento total de 3 días para 13 municipios que por indisciplina social elevaron el número de contagios de COVID y pico y cédula en todo el departamento son algunas de las drásticas medidas que desde hoy rigen en Santander. A partir de este 29 de diciembre, restricción de la movilidad, comenzando con los números impares del último dígito de la cédula. El día 30 los pares y el día 31 los números impares. En los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Los Santos, Río Negro, Barrancabermeja, Aratoca, Barichara, San Gil, El Socorro y Barbosa. Al igual se decreta toque de queda en todo el departamento de Santander a partir de este 31 de diciembre, desde las 9 de la noche hasta el próximo 2 de enero a las 6 de la mañana. Por falta de camas UCI y medicamentos en varios hospitales y clínicas de la región, muchos enfermos serán devueltos a casa. Logramos remitir a atención en casa y a dar salidas a un número importante de pacientes que logramos bajar la ocupación del 95 al 83%. El número de contagios en Santander casi llega a 70.000 reportados. Diariamente mueren de 15 a 20 personas por COVID. Riñas, fiestas clandestinas, paseos de olla y violación de medidas sanitarias serán controladas con un escuadrón especial de 300 hombres preparados para este cierre de fin de año. Y por el aumento de ocupación de UCI en Cartagena, el gremio de la salud pide decretar la alerta máxima. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Qué responden las autoridades? Luisa, televidentes, buena tarde. Mira, hace pocos minutos el alcalde de Cartagena aseguró que todavía las cifras de contagios y de ocupación UCI en la ciudad son manejables, contrario a lo que piensa el sector de la salud en la capital de Bolívar. En Cartagena se han registrado 42.763 casos de COVID-19. De ese número, 11.465 contagios han sido en el mes de diciembre, una cifra que tiene preocupados al sector de la salud, que pide declarar la alerta máxima en la ciudad. Tenemos un incremento del 29% de toda la pandemia registrada en el país en casos positivos y un 15% de personas fallecidas durante el mes de diciembre. El porcentaje actual de ocupación de camas UCI y general es cercano al 75% y la situación sigue empeorando por la falta de medidas drásticas. Entre tanto, el Departamento Administrativo de Salud, a través de una circular, hizo un llamado a los prestadores de salud a que entreguen en préstamos según la disponibilidad a las SEIPS los medicamentos vitales no disponibles usados en las unidades de cuidados intensivos ante su escasez. Y por otra parte, las autoridades decidieron cerrar la plaza en Getsemaní debido a las altas aglomeraciones que se estaban presentando en el lugar. La petición fue hecha por la comunidad del barrio Getsemaní ante los desórdenes que se estaban formando en el lugar por la alta afluencia de visitantes y la violación de medidas de bioseguridad. Se estaba aglomerando muchas personas, había mucha gente. La decisión estará vigente durante fin de año y comienzos del 2021, según indicó la Secretaría del Interior. Respecto a los vendedores que se reúnen alrededor de la plaza, el funcionario señaló que la situación se analizará posteriormente con el fin de buscar una salida. Entre tanto, la Secretaría del Interior hace pocos minutos anunció que el centro histórico también será cerrado para el 30 y 31 de diciembre, esto para evitar que las personas entren con mesas y sillas a esperar el nuevo año. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Freddy Ramos, alcalde de Tenerife en el Magdalena, falleció en Barranquilla como consecuencia de las complicaciones del coronavirus. Ramos permaneció más de una semana en la UCI. Ramiro Caña nos tiene el reporte. Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Saludo cordial a usted y a los televidentes. Ramos se destacó por unas decisiones acertadas en su municipio. Durante la parte álgida de la pandemia este año, Tenerife se destacó porque fue un municipio cero COVID, pues la pandemia le terminó pasando factura. Se contagió y lamentablemente hoy falleció. Era comunicador social y fue también
manager de varios conjuntos del género de música vallenato. El alcalde de Tenerife, Freddy Ramos, perdió la batalla contra el coronavirus. Luego de 11 días en UCI, falleció esta madrugada en una clínica de Barranquilla. Muy adolorido, lamentando profundamente el fallecimiento de nuestro hermano, amigo, gran líder, Freddy Ramos Hernández, actual alcalde del municipio de Tenerife, quien falleció en la madrugada de hoy. Tenerife destacó como un municipio cero COVID. Durante la primera etapa de esta situación de la pandemia, Tenerife pues estuvo dentro de los municipios cero COVID durante mucho tiempo, gracias a las medidas tomadas precisamente por la administración en cabeza de nuestro amigo Freddy Ramos. Pues afortunadamente, como a nivel nacional, pues en los últimos tiempos sí se presentaron casos y es exactamente el caso de nuestro amigo Freddy Ramos. Ramos era comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Se desempeñó muchos años como manager de varias agrupaciones del género vallenato. Mire, y es la información por ahora desde la capital de Atlántico, sin antes decirles, toque de queda, 1 de enero, desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Han relajado un poco las medidas, pero el mensaje es claro, que se sigan cuidando. Desde Barranquilla para Noticentro 1, Ramiro Cañas Guerra. Ramiro, muchas gracias. Y un llamado a los organismos de control hicieron las autoridades del Valle para regular el precio de los medicamentos como sedantes, cuya escasez imposibilita abrir nuevas camas de unidad de cuidado intensivo. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con los sobrecostos, con los sobreprecios? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que dicen las autoridades en el Valle del Cauca es que a la hora de acceder a estos medicamentos sus costos están muy elevados, por eso insisten en la necesidad de que organismos de control intervengan en el mercado. Las autoridades de salud en el Valle buscan adquirir medicamentos para poder habilitar al menos 100 camas UCI que están cerradas por falta de insumos médicos. No se consiguen. Con el ministerio se está haciendo una importación desde Chile y nosotros con recursos frescos en la mano estamos tratando de comprar a más precio de lo que había antes, pero tratando de dar respuesta y abrir camas para disminuir la presión que tenemos ahora. De igual manera, la gobernación manifestó que urge una revisión de los precios de sedantes, teniendo en cuenta que su adquisición es de urgencia. Las autoridades en salud y que las autoridades de los organismos de control sepan que nos están vendiendo medicamentos al doble y al triple del valor que se conseguía normalmente en el mercado. Actualmente, de 1.057 camas UCI en el Valle, el 93% están ocupadas. En otras noticias, esta mañana también la alcaldía de Cali presentó cómo funcionará el simulacro de vacunación contra el COVID-19. Durante el simulacro de vacunación en Cali se capacitará a los trabajadores de la salud para que atiendan a las personas que acceden al biológico. Empiezan en enero. La página web de la Alcaldía de Cali, Secretaría de Salud Distrital, está abierta para que todo aquel que se quiera certificar, que sea profesional o técnico en la salud, en términos de esta vacunación, lo pueda realizar. También se identificarán las personas que tendrán el primer acceso al biológico, es decir, personal de la salud, mayores de 80 años y con comorbilidades. Nosotros esperamos capacitar, ya hay 400 inscritos, más las 1.600 personas que tenemos en las IPS y en las EPS. Durante las dos primeras fases, esperan vacunar a 900.000 habitantes de Cali, para lo cual se requieren 1.800.000 dosis de la vacuna. Muy bien, y finalmente mucha atención, que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Cali logró capturar a un hombre identificado con el alias de Chumbado. Es señalado de ser el hombre más buscado por las autoridades en Ecuador por el delito de homicidio. Este sujeto había escapado en 2006 en Manta, Ecuador, donde pagaba una condena de 20 años de prisión. Es por ahora la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.